La solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María se inserta en el corazón del Adviento. Nos invita a contemplar la obra que el Señor ha hecho en María y por medio de ella en toda la historia de la humanidad. María ha sido salvada plenamente desde el inicio de su existencia, desde su concepción, desde siempre. En ella Dios ha mostrado toda la potencia de su amor que salva en profundidad y totalidad, y que como tal redime del pecado. Veamos los acentos más importantes de las lecturas seleccionadas para el día de hoy en correlación con el misterio de la Inmaculada que celebramos. Comencemos por el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38. Se trata del relato de la Anunciación. Es un relato que leemos una decena de veces cada año. En este mismo espacio ya lo hemos comentado muchas veces y desde diversos ángulos. Es verdad, como indica el relato en su conjunto, que se trata de María, que concibe a Jesús de modo virginal, por obra del Espíritu Santo y gracias a su aceptación desde su libertad, desde su hágase mí según tu palabra. Pero no es esta la realidad que contemplamos hoy, sino a María, quien ha sido concebida sin pecado original. No es la concepción de Jesús, que es el centro del relato, sino la concepción de María la que queremos observar. Por eso concentrémonos en esta ocasión en la frase que explica el misterio que estamos celebrando y que está en el origen de la fiesta. La frase principal está en Lucas 1:28. Al entrar en la presencia de María, el ángel Gabriel le dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En griego suena Jaire que jaritomene, o Kyrios metasú. Lo digo en griego porque en esta frase, cada una de las tres palabras es densa y arroja mucha luz. Vamos a ver. En el centro está la que le da sentido a todo. Que jaritomene. La traducimos al castellano con tres palabras: llena de gracia. Se trata de una forma verbal, un participio perfecto en voz media del verbo jarito, que significa agraciar, favorecer, y que dicho en breve, connota una acción iniciada en el pasado, pero vigente en el presente. Eso es un perfecto. Y que delinea adjetivalmente una forma de ser y estar en el mundo. Ese es el participio. Estamos, pues, ante un término que expresa la completa transformación de una persona por gracia de Dios, que connota al mismo tiempo una elección y un don de la gracia de la cual queda completamente llena. Que María haya sido concebida sin pecado original quiere decir que desde el inicio de su existencia, aunque perteneciente ella, así como nosotros, a nuestra estirpe decadente, ella se encuentra en el ámbito de la amistad divina, esa amistad de la cual la humanidad entera se privó al pecar. Y esta intensa y sólida comunión con Dios, María la mantuvo de manera ininterrumpida a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, contemplamos a María sumergida en ese amor de Dios que le ha dado origen. María es nuestra hermana en el sufrimiento, pero no en el mal. La imagen de María Inmaculada nos da esperanza, nos conforta, nos hace entrever el camino por el cual avanzamos mirándola a ella, que es como la veta. El encuentro que Dios quiere provocar en María en el momento de la Anunciación es el que ha querido llevar a cabo con todo ser humano desde la eternidad, desde cuando el universo ha sido creado y que se ha realizado finalmente en Jesucristo,
como lo veremos enseguida en la segunda lectura. Por fin, desde las profundidades de la creación que se ha alejado de Dios, por primera vez en la historia se ha elevado en María un sí pleno a Dios. Un sí pleno, completo, total, definitivo, sin sombras y sin límites, a la invitación primera de amor y de gracia de Dios. Podemos entender mejor la fuerza evocadora de las palabras iniciales del ángel Gabriel a María, poniéndole atención ahora a las otras dos expresiones de este versículo 28. El alégrate, que la precede, declara el gozo de Dios que acaricia su corazón. Jaire, alégrate o llénate de alegría. Cuando Dios obra, llena de gozo el corazón. Y esto es un anticipo de todo el Evangelio, que es alegría, que es buena noticia de belleza y de alegría. El gozo se trata del gozo de Dios en ella, el gozo del esposo que finalmente logra la respuesta del sí, de un sí de la amada. La expresión que le sigue, el Señor está contigo, o Kyrios metasú, es la consecuencia. En el fondo de todo ser humano está un anhelo de plenitud, de realización. Para Israel tiene que ver con el deseo de estar con Dios. El ser humano se realiza en la unión con el trascendente, con el amado, con aquel que es nuestro origen y nuestra plenitud, nuestro destino. Y resulta que ahora es Dios el que busca, el que se acerca. El, el Altísimo es el que se inclina y se hace pequeño para ser abrazado. Un Dios que decide estar. El Señor está contigo. Por eso María es colmada de gracia. Dios la ha favorecido con el don del estar con ella y en ella desde el inicio para preparar en su cuerpo virginal una digna morada para su Hijo Jesucristo. Este es el anuncio central de nuestra celebración y que está anticipada desde la oración colecta en la Eucaristía y que dice, oh Dios, por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Y luego se recalca en el prefacio, purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. El tema del pecado es precisamente el que se pone a consideración en la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Es un texto que tradicionalmente en la iglesia hemos llamado el protoevangelio. En esta primera lectura se propone el tema del pecado original. El capítulo 3 del Génesis narra el pecado por desobediencia y por soberbia de parte de la humanidad. La primera parte del texto nos muestra ya las primeras consecuencias, pero nos lleva hasta la frase más importante, que está en el versículo 15. Hay un anuncio positivo en medio de este panorama oscuro, un anuncio positivo. El mal, el pecado, no es la última palabra. Dios le dice a la serpiente en el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y enseguida le agrega, la estirpe de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú la herirás en el talón. Tenemos aquí el anuncio del Mesías, un descendiente de la mujer que vencerá de manera definitiva el poder del mal.
Es el anuncio de la potencia de Cristo que aplasta la cabeza de la serpiente y nos salva. María es salvada en función de esta obra de la redención llevada a cabo por Jesucristo. En el Salmo responsorial, el que es el Salmo 98, en la Biblia, 97 en la liturgia, repetimos, mientras proclamamos el texto del Salmo, su versículo 1. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Es el mismo salmo que proclamaremos en la Navidad, ¿saben? Bueno, ¿y cuáles son las maravillas, los prodigios divinos que celebramos? Pues la victoria sobre el mal y el pecado. Dios es más fuerte. La última palabra es la suya. En su mano está la victoria sobre el mal que nos asedia. Y este canto es calificado de nuevo, un cántico nuevo. Cántico nuevo, en el lenguaje sálmico, quiere decir el canto perfecto y por lo tanto glorioso. Aquí se le dirige a Dios en su condición de rey y de juez. Un juez y rey que tiene 7 cualidades, enumeradas una por una en el cuerpo de este salmo. Maravilla, victoria, salvación, justicia, amor, lealtad y rectitud. Este canto es entonado por un tutti orchestrale extraordinario. Toda la orquesta y los coros resuenan al unísono, involucrando todas las voces de las criaturas de la tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoren, toquen. Toquen los instrumentos, dice el versículo 4. La entrada del Señor en nuestra historia provoca un estremecimiento de felicidad de todos y en todos. ¿Y por qué? Porque su diestra le ha dado la victoria, porque da a conocer su salvación y su justicia, porque se acordó de su misericordia y su fidelidad, como leemos en el versículo 3. Pues bien, María es el referente en el que podemos contemplar plenamente cómo esa obra de Dios se ha realizado. Pero no es la única. Por eso sigamos con la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 6 y 11 al 12. Se trata de un himno cristológico que introduce la carta a los Efesios. Y allí San Pablo dice que nosotros hemos sido escogidos. Aquí hay una elección, una vocación. Hemos sido escogidos para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, más exactamente por la caridad, por el agape. La obra de Cristo nos lleva precisamente a la santidad de la vida. Es la mayor de todas las bendiciones divinas, como dice el versículo 3. Es para ello que hemos sido elegidos por decisión y proyecto del Dios que nos creó, dice el versículo 4. Él, en definitiva, nos ha soñado, nos ha pensado, nos ha proyectado como hijos en su único Hijo, dice el versículo 5, gracia de la cual Él nos llena, dice el versículo 6. Pues esta es la predestinación. En griego se dice proorizo, decidir de antemano, una idea que recalca 3 veces, versículo 4, versículo 5, versículo 11. Míralo en tu Biblia. Pues esta es la predestinación en la que nuestra vida tiene origen, tiene sentido y tiene realización. El adjetivo inmaculado, en griego se dice anomos, impecable, sin mancha. Pues este adjetivo que hoy aplicamos a María, en el Nuevo Testamento había sido usado previamente para los cristianos, para nosotros. Dios nos ha elegido pensando en hacernos santos. Esta es nuestra vocación. Hagioi se dice en griego. Santos e inmaculados, anomos, o anomoi, santos e inmaculados en Él, no por nosotros mismos, es por la gracia de Él.
por la obra de Él en nosotros y que ha llevado a cabo por la sangre de Cristo derramada en la cruz que nos ha salvado. No es nuestra santidad como nuestro perfeccionamiento, es la santidad de Dios en nosotros. Y de ahí viene el ser inmaculados. Inmaculados ante Él en el amor. Y por eso el término agapia, que es importante. Se trata de un amor desbordado en caridad. Santos e inmaculados en la caridad, que es distintivo de Dios. Entendemos entonces que lo que en María ya se ha realizado plenamente, Dios quiere realizarlo también en nosotros. Y por eso esta celebración de María es un espejo de nuestra vocación, de lo que estamos llamados a ser. Ella preservada por gracia excepcional desde el origen de su vida, nosotros que estamos en esta tierra de combate, en el cuadrilátero del combate espiritual, pero con la garantía que nos da Cristo de que vamos a vencer por su sangre. En este adviento, en este adviento estamos convencidos de que el Señor lo ha dicho y lo hará. Y a María hay que contemplarla siempre en Cristo y en la iglesia, como nos dice esta segunda lectura. María no se puede separar de Cristo, ni Cristo de María, como tampoco María se puede separar de la iglesia de María. En María, inmaculada desde su concepción, ha sido prefigurada la iglesia como Dios la sueña, como Dios la quiere, como la que tiene que ser llenada de aquella gracia santa de la filiación divina, que originariamente había sido pensada para todo ser humano, pero que con el pecado perdimos, y que finalmente con la muerte de Jesús, nacido de María, ha sido dada de nuevo a todo creyente. Por eso, María es modelo de la obra de la gracia, que se derrama continuamente desde la cruz y que actúa en todos los siglos de la historia, hasta el fin de los tiempos, para que nuestra vida, como dice el versículo 6 de este capítulo 1 de Efesios, para que nuestra vida, escuchen bien, sea alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració, o nos hizo gracia, nos hizo gratos en el amado. Por eso estamos celebrando la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, porque ella tiene una misión que toca y que atraviesa toda la historia. En ella culmina la espera del pueblo hebreo. En ella convergen todas las aspiraciones, todas las gracias y todas las prefiguraciones que habían poblado el camino del Antiguo Testamento. También en ella, Inmaculada Concepción, confluyen todas las expectativas de la humanidad entera después de Cristo, todas las esperanzas de las naciones y de las religiones. Y estamos convencidos de que el Señor lo ha dicho y lo hará. Feliz solemnidad de la Inmaculada. Feliz domingo.